Bien, nuevamente con el gusto de estar con ustedes, saludarles en esta siguiente cápsula, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a eh, tratar de cerrar los contextos que hemos estado viendo, ¿verdad? En el día de hoy vamos a hablar de la macro y microeconomía, ¿sí? La microeconomía analiza pues el comportamiento económico de los agentes económicos individuales, ¿va? Microeconomía, ¿sí? Se va a dar principalmente en hogares, empresa, ¿sí? En el mecanismo de asignación de precios, ¿sí? Estudia la forma que toman las decisiones de hogares, de empresas y cómo interactúan los mercados. ¿Sí? La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, consumidores y empresas y el comportamiento de cada mercado. ¿Sí? Bien, en esta primera parte pues vamos a hablar de lo que es la microeconomía. ¿Sí? Bien, la macroeconomía analiza los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, crecimiento de los niveles de vida, inflación, desempleo, etcétera. Estudia cómo interactúan los mercados a nivel nacional. La macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto. Más concretamente, la macroeconomía va a estudiar, pues, el comportamiento de todas las variables agregadas, macromagnitudes o agregados macroeconómicos, cómo se miden las relaciones que existen entre ellas, su evolución temporal, porque recordemos que esto es cambiante, ¿verdad? Sí, ejemplos de macromagnitudes son producciones agregadas de la economía, el nivel general de precios de la tasa, ¿sí? De paro, el consumo agregado y la inversión agregada, etcétera. Diferentes aspectos que podemos, ¿sí? Discernir y generalizar dentro de estos contextos. La economía positiva, sí, contra la economía normativa. Tenemos dos tipos de economías, por llamarles cinco clasificaciones, en las cuales, sí, vamos a analizar dos aspectos. La economía positiva analiza los fenómenos económicos desde un punto de vista objetivo, lo que es, sí, o lo que podría ser. Ejemplo, el establecimiento de un impuesto unitario a la venta de gasolina, ¿sí? Incrementa el precio de esta, ¿sí? Así, objetivamente. Eso se le llama economía positiva. Economía normativa, ¿sí? Son las prescripciones para la acción basadas en juicios de valor, lo que debería ser, por ejemplo, el Estado debería incrementar el gasto de ayuda humanitaria, ¿sí? Pero sin en cambio, pues tiene políticas públicas de apoyo, ¿verdad? Pero que no siempre llega a los sectores que debe de llegar y hay varias circunstancias pues también que mencionar en esos contextos, ¿correcto? Bien, los modelos, la economía para conocer, interpretar la realidad, fórmulas, teorías y modelos, ¿sí? Era lo que les comentaba, sí hemos estado hablando pues de la curva, de la tabla, de estos y todos los economistas basan todas estas teorías, ¿sí? En gráficas, ¿sí? En estadísticas, así lo representan, porque es parte pues de su trabajo, de su función, ¿verdad? Los modelos son simplificaciones de la realidad basada pues en una teoría, ¿sí? Y estas personas lo hacen pues a través de estudios, ¿verdad? Tenemos nosotros algo denominado el modelo o diagrama de flujo circular, ¿sí? Es una forma sencilla para visualizar transacciones económicas que ocurren entre las familias y empresas en la economía. Pongo un ejemplo. Cada año nos dicen en las noticias, en los economistas o en las áreas de las personas, nuestros, inclusive hacen hasta los mentados programas, ¿no? Bienvenido paisano, ¿sí? Cuando vienen familiares, ¿sí? A nuestro país, que vienen a visitar, que llevan años, viviendo en otros países, ¿sí? O, bueno, el más, viable, pues, es Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía y por muchas cuestiones en cuanto al manejo de sus economías también, ¿sí? ¿Por qué nuestra economía está más limitada que la de ellos? ¿Sí? Bueno, ¿por qué nuestra moneda tiene un valor adquisitivo diferente? ¿Sí? Y por qué las personas cuando se van para allá, pues a muchas nos cuentan cosas buenas, pero también otras, pues hay experiencias también
muy restringidas y muy limitadas, ¿verdad? Que tienen que trabajar horas extras, que tienen que vivir a veces limitados, restringidos, con temores, con esto, con lo otro, y para poder lograr objetivos, pues tienen que trabajar jornadas más largas, ¿verdad? Eh, y tenemos, por ejemplo, que a diferencia de la forma en la que se va a gastar el dinero, ¿sí? Nos rinde más el dinero que mandan de allá. ¿Por qué? Pues que obviamente porque hay una transición del tipo de moneda, ¿verdad? De tipo de economía. Si allá se ganan dólares, aquí a nuestro peso, pues obviamente tiene un valor disperso y eso hace, sí, que rinda más que en la misma cantidad, entre comillas, de trabajo, de producto, unitaria, ¿sí? Representa el valor adquisitivo diferente, ¿verdad? Y es lo que hace rendir, pues, o que tenga un valor distinto, porque el valor adquisitivo, sí, es diferente, el de una moneda y el de otra, ¿correcto? Bien, y entonces, pues ahí también esas divisas, el que vengan estas personas, ¿sí? Aquí a visitar a sus familiares y todo, pues también genera derramas económicas, ¿no? ¿Sí? El que hagan transacciones, el que manden dineros, el que realicen todas estas cuestiones, pues también le conviene al país, porque les genera a partir de ahí ciertas divisas, ¿verdad? Bien, y tenemos también lo que se le llama el FPP, la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? También esto va a ser un gráfico que muestra precisamente las máximas combinaciones de producción que la economía puede obtener utilizando plenamente los factores productivos de la tecnología disponible, ¿sí? ¿Cómo se mide esta actividad económica? Bueno, el crecimiento económico no es otra cosa más que el crecimiento de producción agregada de un país, el nivel general de precios que está relacionado con la inflación. La inflación se define como un crecimiento del nivel general de precios de una economía. La tasa de paro para que está relacionada, o porque el desempleo laboral o paro laboral, ¿verdad? O sea, todos estos factores pues han venido afectando también y son aspectos importantes, ¿no? Bien, tenemos el PIB, ¿sí? El PIB, ¿qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Se valora a precios de mercado, evidentemente, las distintas producciones de bienes y servicios que deben sumarse en una unidad de cuenta común, ¿sí? El PIB es una medida de producción que pasa por los mercados, tanto en las producciones que no pasan por los mercados que están incluidas, ¿sí? No están incluidas las producciones ilegales, drogas ilegales, economías sumergida, etcétera. El valor del ocio, ¿sí? O sea, lo que gastas, pues en los tiempos libres, ¿verdad? Por eso también es importante, ¿no? Esa cuestión. Cuando viene lo de la pandemia, reiterando todos estos aspectos que los podemos globalizar, ¿sí? Un ejemplo de variación de economía es esto precisamente, o sea, es una prueba de fuego, ¿no? Que merma todos los aspectos, ¿sí? Un sector muy productivo que siempre ha sido en todos los periodos del año y todo, sí, que por ejemplo Puerto Vallarta, hablando aquí de nuestro país, de nuestro estado, sí que es una fuente que genera muchos ingresos porque viene mucho turista americano, mucho extranjero, sí, los montados Spring Bakers hasta les permiten que hagan ahí sus desmanes y todo eso porque jóvenes, sí, de una edad muy joven, allá la mayoría de edad es a los 21 años en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y vienen a derramar, a gastar dinero, sí, les hacen paquetes y todo, y a veces por eso, tristemente, pues que no debería ser así, pero nuestro gobierno se vuelve tolerante en esos sentidos, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasó ahora con la pandemia? Bueno, que se ve limitado este mercado, se ve restringido, no hay vacacionistas, se limita y por lo tanto no hay divisas, no hay ingresos, no hay trabajo, sí, que debemos de preguntarnos qué estará haciendo ahorita estas, estas personas, ¿no? Estas personas que están desempleadas o que estuvieron desempleados en un tiempo, tuvieron que cambiar sus actividades, ¿verdad? Tuvieron que cambiar sus actividades, esas personas que se dedicaban meramente al turismo, ¿sí? Ya no tenían esa actividad, ¿qué tenían que hacer? ¿Sí?
si estados o comunidades como esas que dependen, ¿sí? Un 80-90%, ¿sí? Del turismo, imagínense cómo se vio mermado, ¿sí? Todos esos, hasta chefs internacionales que se traen de otras partes, ¿no? Para tener, porque pues, también se miden en estrellas, se miden niveles también el turismo, gran turismo, ¿sí? Estrellas y todo eso. Entonces, para pagarles a todas esas personas que se quedaron sin empleos, ¿no? Bartenders, camareros, este, eh, camaristas, personal de mantenimiento en los hoteles, ¿no? Que son importantes los que arreglan los ascensores, las piscinas, las áreas comunes, toda esa parte, sí, toda esa gente, imagínense que atienden en hoteles que tienen capacidad para albergar 300, 400 o más gentes, pues obviamente baja su flujo, ¿no? Entonces, aquí se da esa fluctuación económica de la que estábamos hablando, ¿sí? Bien, y cómo se miden las cuestiones económicas, ¿no? En ese Producto Interno Bruto del que estamos comentando, ¿sí? El Producto Interno Bruto solo incluye, pues, las producciones de bienes y servicios finales. Ya están listos para su uso. No incluye las producciones de bienes y servicios intermedios. Necesitan más transformaciones para su uso final, ¿sí? Que se han utilizado para producir bienes y servicios finales. La razón para excluir los bienes y servicios intermedios es evitar la doble contabilización de los mismos. Por ejemplo, en el queso que comemos, ¿sí? En una casa está incluida la leche que usó para hacerlo, ¿va? Entonces, por eso ya no te separan o ya no te miden los productos que ya vienen incluidos como tal. El queso, en este caso, perdón, incluir la leche y el queso supondría contabilizar dos veces la producción de la leche, ¿verdad? Por eso se le llama Producto Interno Bruto porque se va a concentrar en un contexto, ¿sí? Y se descifra por sus siglas PIB. El PIB incluye solo las producciones que se generaron en ese año. Si se vende este año un bien producido en un año anterior, dicha producción no se computa en el PIB, ¿sí? De este año. Por ejemplo, la venta en este año de un coche de segunda mano, ¿sí? Que fue producido el año anterior, no se contabiliza en el PIB de este año. El motivo es que dicha producción ya fue incluida en el PIB del año pasado, ¿verdad? Entonces, así pues es como se miden estas cuestiones para tener esta, esta estandarización en el impuesto. ¿Sí? El Producto Interno Bruto es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Bueno, esa parte ya la, este, ya la comentamos, ¿sí? Bien, tenemos otro factor que también ha influido y es parte de nuestros contextos al hablar de economía, ¿sí? Que es la inflación. En la economía existen, ¿sí? Multitud de precios. Durante un año algunos de ellos aumentan, otros caen y otros permanecen inalterados. La macroeconomía estudia pues cómo evoluciona el conjunto de ellos a nivel general de precios, ¿sí? Y no cada uno de ellos es, es representado como tal, ¿verdad? Bien, para ello se sintetiza la información de conjunto de precios que se denomina índice de precios. Pueden constituirse tantos índices de precio como conjuntos de precios. Por ejemplo, para estudiar la evolución de los precios industriales se usa el índice de precio industrial, IPI, ¿sí? Por sus siglas. Para estudiar la evolución del precio, ¿sí? De la cesta de compra de un consumidor, ¿sí? O de la canasta típico se usa el índice de precio del consumo, ¿sí? Y aquí tenemos una situación que nos pasa mucho, ¿verdad? Lo de la mentada canasta básica, que se hablaba que era que no iba a variar mucho y todo, pues de la canasta básica ya no tenemos nada, ¿verdad? Y se han hecho las comparaciones y esas comparaciones las hacen precisamente los economistas, ¿no? Que una canasta básica para que ayude pues al costo o de la manutención de una familia, viviendo o cobrando un trabajador el salario mínimo, ya vimos qué disperso está, ¿verdad? Mientras el salario mínimo, bueno, hoy este año tuvo un cambio histórico de que tenía más de 30 años que no cambiaba, o que no es que más,
está el salario mínimo, ¿verdad? Porque hay una regulación también del salario mínimo, porque nuestras leyes especifican que debe de haber un salario mínimo como punto de partida y a partir de ahí, pues todos dicen, bueno, esto es cuando llegan a empresas extranjeras, ¿verdad? Eso es lo mínimo que debo de pagar de aquí para arriba, ok, entonces si pago de aquí para arriba estoy dentro de la ley, si pago de aquí para abajo estoy fuera de la ley, ¿verdad? Entonces pasa en esas situaciones, sí, que las personas se van a esto, sí, por lo tanto, pues estaba ganando un trabajador sobre 50 y tantos pesos por día. Imagínense si no le ajustaba ni para el camión, ¿verdad? Y si hizo un ajuste de 60 y tantos, casi 70, sigue siendo aún muy bajo, ¿verdad? Por supuesto. Por eso es que también se tienen que integrar muchas personas de una familia, integrarse al campo laboral. Por eso es que nuestra economía varió también de unos años para acá, porque ya yo comentaba el ejemplo de que hace 30, 35 años un trabajador, sin padre de familia, con 5, 6, 7, 8 hijos, mantenía una familia grande, siendo el padre el único proveedor. Ahora no, ahora ya actualmente los trabajadores, los proveedores están teniendo dos actividades, dos trabajos, ¿sí? Hay personas que tienen dos trabajos, ¿sí? Hay personas que eh, la ama de casa le ayuda, ¿no? Vendiendo productos, ¿sí? O me toca ver, yo que trabajo en gobierno, sí, en el mismo gobierno a veces las personas, las trabajadoras, trabajadores, venden algún producto, ¿no? Ahí dentro de su misma actividad, laboral, ¿sí? Venden algún producto por catálogo o lo que quieran y gustas, calzado, ropa, muchos llegan vendiendo hasta jericayas, flanes, de todo, ¿sí? Todo lo que sea mueva o genere, pues al final de cuentas vivimos en una economía fluctuante, ¿no? O sea, en la cual tenemos que generar ingresos, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque nuestra economía pues ha variado mucho. Bien, una cuestión que deberíamos considerar al hablar de la inflación es siempre un problema económico. La respuesta es que la inflación no es por sí misma un problema económico, siempre que sea baja. Estamos hablando entre el 1 y el 2%, más o menos. Y si se comporta de otra forma estable, sí que se mantenga bajo ese mismo rango, no vamos a tener afectaciones. Las afectaciones vienen cuando se dispara más, ¿sí? Ni subidas ni bajadas significativas a lo largo del tiempo, porque los altos niveles de inflación en un comportamiento temporal estable pueden ser problemáticos. Es decir, se nos dispara la inflación. Por eso en muchos casos ven ustedes que hay apoyos inclusive hasta gubernamentales, ¿verdad? En algunos países manejan las devoluciones de impuestos. Aquí también lo quisieron hacer y lo han hecho aparentemente, pero es un rollo justificar y comprobar devolución de impuestos y todo, y lo hacen de manera de candado y todo. El primer año y el segundo sí fue un boom, ¿verdad? El tercero, pero ya de ahí te pusieron a poner más limitantes para que tu devolución de impuestos pues sea más limitada o más restringida, ¿verdad? Porque pues obviamente les conviene a un Estado en que haya impuestos. Te han atado a que todas las personas que generan uno, dos o tres empleos, pues paguen impuestos por toda la actividad que trabajas. Tienes tres patrones, pagas impuestos, ¿verdad? Pero también tenemos muchas personas en nuestro país que no pagan impuestos, ¿sí? Que trabajan, que venden en las calles, que llevan años realizando actividades y no pagan un solo impuesto, ¿sí? Y esto trae pues como resultado pues diferentes disparidades, que no todas las personas paguen impuestos y unos evadan esta figura, ¿no? Esta función. Tenemos también la inflación pues reduce el poder adquisitivo de las rentas nominales, ¿verdad? El impuesto de los pobres, sí, dado que los mismos euros les pueden comprar menos bienes y servicios en un problema para que aquellas rentas nominales crezcan menos, sí, que los precios. Y hablar de euros, de dólares y de pesos, pues obviamente traen contextos diferentes, ¿verdad? La inflación distorsiona asociación de recursos, ya que esta atendería a criterios nominales en lugar de criterios de eficiencia. ¿Sí? Bien, ¿qué provoca la inflación en la economía? Se debe a excesos de demandas generalizadas en la economía, lo que hace subir el nivel general de precios. Los excesos de demanda pueden deberse también a expansiones de demanda, deseo de gasto, ¿sí? A contracciones en la oferta,
Estos excesos de demanda pueden ser provocados por las mismas autoridades económicas. También veremos qué tipo de medidas de política económica se pueden aplicar para controlar la inflación, ¿verdad? Que bueno, que a veces se nos dispara, como comento mucho, y a que a veces el gobierno tiene que hacer uso de recursos para estabilizarla y no traiga como resultado, como consecuencia, situaciones peores. ¿Sí? Bien, el dinero, la banca y mercados financieros. La riqueza financiera de los agentes en un momento determinado es el resultado de sumar todos los ahorros hasta ese momento. ¿Sí? Bien, en la economía hay agentes de riqueza financiera positiva y otros con riqueza financiera negativa. ¿Sí? Bien, el trasvase de fondos de primeros hacia los segundos para que puedan financiar sus actividades. ¿Sí? Se materializan a través de los activos financieros. Para la parte financiera de las economías está compuesta por todos los mercados de activos financieros a través de los cuales se canaliza el ahorro de los agentes. ¿Sí? Bien, ¿qué son los activos financieros? Bueno, los activos financieros son títulos emitidos por agentes económicos prestatarios para la obtención de recursos financieros en el presente y en el que se obliga a realizar pagos futuros como contraprestación. ¿Sí? Los poseedores de los activos financieros proporcionan los recursos y son los receptores de pagos futuros. Los activos financieros, ¿sí?, constituyen un medio de obtener recursos en el presente para los emisores y un medio de obtener rentas en el futuro para los compradores de los activos. A ver si entendemos esta parte. Fíjense bien. Ejemplos: el dinero, los bonos del Estado, las letras del Tesoro, los bonos, obligaciones de empresas y acciones de empresas. Características. ¿Qué características tienen? Liquidez, facilidad de conversión del activo antes de la fecha del vencimiento de la deuda, el dinero líquido sin sufrir pérdidas en su valor, el más líquido que el dinero, sí, pues no hay, ¿verdad? O sea, aunque dijimos pues que en un tiempo determinado va a variar esta figura, ¿verdad? Que todo puede ser electrónico. Tenemos el riesgo, depende del grado de certeza de los pagos de estos activos a quienes invierten, ¿verdad? Aquí tenemos los CETES, bonos, ¿sí? Las casas de cambio, todas esas figuras, ¿sí? Que hay gente que, pues como bien le puede ir bien con un movimiento, como bien puede perder, ¿verdad? La rentabilidad se refiere a las ganancias nominales, al rendimiento, ¿sí? Que se generan por cada unidad monetaria invertida en el activo, lo que les comentaba, sí, que pueden adoptar la forma de interés, ¿sí? Bonos o dividendos, acciones, como las queramos llamar, ¿verdad? Bien, ¿cómo se clasifican los activos financieros? Dinero, ¿sí? Son los universalmente aceptados en una economía como medio de pago. Activos de renta fija, ¿sí? Son títulos de que representan una promesa hecha por el prestatario a pagar, ¿sí?, al prestamista, ¿sí?, el principal, que es la cantidad prestada, ¿sí?, en una fecha específica cuando se da su vencimiento, y de pagar por cierta cantidad de interés, rendimiento. Los activos de renta variable son los títulos de propiedad en una empresa, las acciones que confieren sus poseedores, ¿sí?, derechos a la participación y beneficio de la misma. La rentabilidad depende, ¿sí?, de la marcha de la empresa, ¿verdad? Bien, dinero, sí, el dinero, sí, pues es un activo financiero, sí, de menor riesgo, con rentabilidad nominal nula, ¿verdad? Las funciones, ¿qué función tiene? Pues unidad de cuenta de las deudas de precio se contabiliza en términos de dinero, medio de cambio o medio de pago, lo que los compradores entregan, sea los vendedores, cuando quieren comprar, depósito de valor, el dinero que disminuye del coste a realizar transacciones, posibilita una mayor división del trabajo, ¿verdad? Bien, eh, tenemos otros aspectos como la creación del dinero y la oferta en el dinero. La oferta monetaria, ¿sí?, oferta de dinero o cantidad de dinero que existe en una economía es la suma del efectivo en manos del público, ¿sí?, y de los depósitos en los bancos.
La base monetaria son billetes en las monedas en manos del público, ¿sí? Y en manos de los bancos, ¿sí? O reservas bancarias. Solo puede ser creada por el Banco Central, autoridad monetaria o banco emisor. Hemos visto muchas figuras que se dan actualmente en la economía de cómo se manejan los dineros, las transferencias. ¿Cuándo te ibas a imaginar que en una tienda de autoservicios, sí, o llamadas estas tiendas de conveniencia, los metados Oxxos, ibas a poder hacer transferencias electrónicas, ¿verdad? O en la farmacia de Guadalajara, sí, o en Coppel, o en, no, todo el mundo ya transfiere dinero, ya maneja dinero, ¿sí? Entonces, el negocio de las tiendas Oxxo no es el producto que te venda, ¿sí? Porque aparte son productos caros, ¿no? Es las transacciones que hacen las personas por día. Por día, por hacer una transacción, hay tiendas que tienen registros de 300 hasta 500 transacciones por día, en el cual te cobran 10 pesos por hacer una transferencia. Sácale cuentas cuánto ganó nada más por hacer esa transacción electrónica, ¿verdad? Cuánto tiempo te tarda y sobre todo por los horarios que maneja de servicio, ¿verdad? Que hasta los ampliaron. Cosa que en un banco de repente pues no te da ese servicio o no te da esa finalidad, ¿verdad? Bien, la creación de la base monetaria, ¿sí? Tenemos, bueno, tres figuras, ¿sí? Ya para ir concluyendo esta parte, el Banco Central, el Banco de Bancos y el Banco de Gobierno. ¿Qué es el Banco Central? Es una institución pública independiente del gobierno cuyas principales funciones son, número uno, canje de monedas, ¿sí? El Banco Central está obligado al canje de moneda extranjera, ¿sí? Por la nacional, ¿sí? Los billetes de dólares, euros y todos esos cambios que se hacen. Y viceversa, gestiona también la reserva de divisas y la reserva de la economía, ¿verdad? Muy importante también la reserva económica. El banco de bancos, ¿sí? Los bancos privados, perdón, mantienen depósitos a la vista en el Banco Central y también reciben préstamos del Banco Central. El Banco de Gobierno, el gobierno mantiene una cuenta corriente en el Banco Central y puede recibir préstamos del mismo. El Banco Central mantiene parte de la deuda pública emitida por este gobierno para financiar su déficit. De aquí que muchas transacciones, muchos movimientos se hacen pues a través de bancos en los cuales ya se tienen convenios debidamente establecidos para los manejos de los dineros. ¿Sí? Bien. Y bueno, hablamos ya como último tema, la política monetaria. El Banco Central es el responsable de la política monetaria. Es una política de demanda, ¿sí? Donde los instrumentos de la política monetaria son aquellas variables que afectan a la oferta y el dinero y que el Banco Central puede modificar discrecionalmente. Los factores controlables son base monetaria y coeficiente legal de caja, ¿sí? Las variaciones no constituyen una política monetaria, ya que la decide el público y no el Banco Central, ¿verdad? Bien, y bueno, y de forma generalizada hicimos una retrospectiva pues de toda esta figura que es la economía, la teoría económica y de todo este contexto. Agradezco el favor de tu atención, sí, y te recuerdo pues que vamos a estar enviando tanto las diapositivas como las actividades y todo para complementar esta materia. Muchas gracias por tu atención. Te recuerdo, soy tu servidor, maestro Jorge Humberto Navarro Palomeque, sí, en el desarrollo del tema de teoría económica. Buenas noches, buen descanso.